El otro día me compré una moto que había tenido un accidente por menos de la mitad de lo que suelen costar estas motos estando bien. Y con unos 200 euros pasé de una moto que iba al desguace a esto. Bien, puede parecer que la moto está perfecta, pero ya os digo yo que tiene bastante trabajo. Lo bueno es que la inversión de dinero fue mínima para dejarla incluso mejor que nueva, ya que la haremos a nuestro gusto. Y aunque la moto se quedó genial, ya veréis por qué me dejó tirado alguna vez. Mejor. Pues se queda neta. Sí, se queda de puta madre, tío. La ponemos en venta ahora, ¿no? Bien, la compré básicamente porque me hacía gracia, y también está muy chula. Fíjate que de estética esta moto es espectacular. De hecho, yo tenía el modelo anterior, donde hice un gran viaje, y comparándola con esta no tenía nada que ver. Solo comparte la parte ciclo y el motor, ya que no se puede mejorar. Los frenos que lleva son de lo mejor que puede llevar una 125. La suspensión es igual. Son, aparte de enormes, de muy buena calidad, de la marca White Power. Pesa muy... El basculante es de Muy aluminio poquito. aligerado y el motor no puede estar más reforzado. Pesa en torno a unos 30 kilos, muchísimo más que cualquier 125, ya que en este caso forma parte del chasis. Las formas triangulares hacen que sean estructuras más rígidas, muy similares a chasis de cross. Pero en este caso, la parte de abajo del chasis es el motor. De hecho, se ancla en el chasis. También la compré por un futuro proyecto que ya veréis, que será lo mejor que habréis visto en estas motos, pero lo que me convenció de verdad es el precio. Me costó 1.500 euros y estas motos rondan de 4.000 para arriba. Pero había un problema, que es que la moto estaba a la otra punta de España. Tenía que averiguar la forma de traerla. Pensé en alquilar una furgona, pero entre el alquiler, que son seguro 2 días, y la gasolina, seguramente me suba a 400 euros. Pero me hablaron que hay empresas que hacen justo eso. No la traen el mismo día, pero te ahorras el viaje. Y es mucho más barato. A mí me costó como unos 200 euros, que es de los caros, eso lo tengo que decir. Los hay un poquito más baratos y además pagué un suplemento donde te miran la moto, comprueban el bastidor, ven que arranca y recogen las firmas para que tú hagas el contrato de compraventa. ¿El qué? No, da igual. Descargué la moto de la furgona, le puse la llave y no arrancaba. Pensé que me habían timado. Había que arrancar esa moto ya o ir a la otra punta de España. Pero no, era una tontería. Como llevaba unas semanas parada, se quedó sin un poco de batería y el golpe de corriente que necesita para arrancar la moto no lo daba. Y se ve que el relé, por algún tipo de protección, impedía hacerlo. Ah, 10 voltios. Lo que hice fue puentear el positivo directamente de la batería al motor de arranque. Y gracias a eso arrancó, dejando el sonido de este motor que sonaba finísimo. Bien, cuando tienen un golpe, lo que suele ocurrir es que se dobla el chasis. A veces es tan poco que no te das ni cuenta, que es este caso, que ahora lo enderezaremos y veréis que es muy poquito. Los de las T-Max, por ejemplo, que es de aluminio, no se pueden reparar, porque se cuartea, pero estos sí. Y es más fácil este, ya que es solo muy poquito. Bien, para poder enderezarlo, necesitaba sujetarlo fuerte y a nivel a algo sólido. Pues lo soldé a un poste de metal y luego con el nivel del móvil dejarlo nivelado. Después, para tirar fuerte del chasis, cogí una tija rota que tenía del anterior Duke de un despiece, la monté y ya podía tirar fuerte desde abajo, como replicar el golpe pero del revés. Ahora ya había que calentar ese chasis, pensé usar un soplete de oxígeno, que calienta mucho, pero calienta en un espacio muy concentrado. No nos servía. Usé los que uso siempre. Son como antorchas para descongelar carreteras o algo así, pero compré uno más para dejarlo todavía más caliente. Después, con las trinchas, ir tirando y tratándole de devolver la forma original al chasis. ¡Ya va yendo al sitio, chaval! ¡Dale! Bien, esto no es fácil y no siempre sale bien, pero esta vez hemos tenido suerte, ya que era muy poquito. Y como ha salido genial, nos acabamos de ahorrar más de 2.000 euros.
Y así es más o menos como estaban antes las horquillas. Las hemos dejado así, que es como de origen, y el chasis se ha quedado perfecto. Vale, ahora vamos a pasar a reparar lo poco que tenía roto, que era el radiador y un plástico más. Nada, súper fácil. Antes deciros que estas motos se desmontan muy rápido, ya que son derivadas de motos de cross, muy similares a lo que la marca está acostumbrada a hacer. También son monocilíndricas, lo que compacta mucho más las piezas y sus componentes. Comparándolas con las motos similares, son muy económicas, teniendo en cuenta que son algo más simples, sin tanta pieza, que pueden ahorrar en procesos y montajes, sin bajar en la calidad de los componentes, que como ya os dije, la suspensión, los frenos o el radiador. Solo el motor en el desguace vale más que toda la moto que he pagado. Que no estaba roto ni fugaba, solo se había doblado un poco las pletinas y alguna aleta del golpe, entonces tenía que averiguar la forma de enderezarlo, para dejarlo así. Perfecto. Primero se veía un poco enrollado, entonces se me ocurrió ponerlo en el banco y agarrarlo con dos maderitas por una de las partes y con un sargento por la otra, y con dos maderas más retorcerlo un poco hasta su estado original. Por último, con un martillo y una lámina de metal, golpearle a la parte de abajo para recuperar la parte que se había abollado hacia adentro por culpa de la rueda. Y para dejarlo como nuevo, le di dos pasaditas de pintura anticalórica negra. Y recordad que para que se quede todavía mejor, hay que limpiarlo antes. Armando el radiador me topé con otro problema. El ventilador se había deformado con el golpe. Era muy poquito, lo justito para que las aspas rocen con el plástico de fuera. Así que para devolverle la forma original, lo calenté con el soplete y lo monté caliente. Así él solo se adapta al radiador y ya deja de rozar. Ahora sí. Ahora sí que está joya. Lo monté, le eché refrigerante y no perdía por ningún sitio. Y viéndolo bien, parece que va como muy expuesto. Yo le pondría una especie de protección o algo, aunque le quite un poco de eficacia, no creo que pase nada. A esta moto le sobra radiador. Algo que quedó muy bien también era el lateral. De veras, quedó súper bien, parece que no esté ni pintado. Y sorprendentemente era la única parte de la moto que tenía un golpe y que había que repintar. Esto es como todo, las herramientas adecuadas, que no es necesario que sean ni las mejores ni de lejos, y un poco de técnica, que es lo que os voy a enseñar ahora. Primero lo calenté un poco para recuperar un poco la forma, ya que está un poco hundido hacia dentro del golpe, y al calentarlo el plástico se hace un poco más maleable y con cualquier cosa que encontréis por ahí le podemos dar un poco de forma más o menos. Está blandito. Está blandito. Ah, cómo quema. Ahora sí está recto. Tiene un poco de mella, claro, del golpe, pero ahora está perfecto. Ahora encaja toda la línea y todo el borde. Después vamos a reparar la grieta, que es, como ya os dije, pues con la pistolita de calor y las grapitas, que esto en Amazon vale, está tirado de precio, y si os dedicáis al coche y a las motos en general, para unir plásticos es lo mejor que hay. Bien, con eso dejamos el plástico perfectamente unido. Después lo dejamos niveladito con cualquier lija, con una 240 está bien, y después, con masilla para plásticos, ya que esta es un poco más elástica y aguanta un poco más las vibraciones, le echamos lo justito. Y una vez seco, y para dejar las aristas más afiladas y los cantos como con más ángulo, no lo lijé, sino que le di forma con un cúter. Luego sí que le pasé una lija súper fina, que con esas ya la pintura se queda bien, pero no es lo suficientemente rasposa pues, para quitar las aristas. Por último, y antes de pintarlo, para que la pieza que va abajo encaje bien, con una Dremel le quité todo el resto de masilla y de grapas para que no estorben en la pieza que va abajo, ya que va súper justito. Mira, está god, ¿eh? Qué guay. Y ahí encaja más o menos. Pero yo lo veo bien. Bien, este color no tenía ninguna complicación. Era blanco normal y como lo dejé bien lijado, con un par de manos se quedó estupendo. Está god, ¿eh?
Y ya que estaba pintando, pintaremos el chasis, pero en este caso es más fácil. Como es metal y ya lo hemos quemado, la parte quemada está como más rugosa por la textura del propio metal. Pues para solucionar eso, lo que vamos a hacer es aparejarlo. Que esto lo que hace es tapar todos los poritos y marcas con una capa de masilla. Pero no es masilla del todo, es como más líquida y además en spray. Bien, una vez seco, esto se lija súper fácil. Y con una lija 500 le damos 2 pasaditas y se queda listo para pintar. Bien, para elegir el color, yo lo que hice fue coger una pieza de la moto, llevármela a la tienda y comparar el color con cualquier carta RAL. Que esto se hace mejor a plena luz del día. Me llevé 200 gramos, unos 12 euros de pintura, y un buen rato después, llegando a todas las esquinas y todos los cantos de este chasis, ya lo teníamos listo. Y bien, para acabar la pintura quedaba pintar las llantas, para pasar de unas llantas negras y aburridas a esto. Pero no podía pintarlas todavía, porque me había cargado el soporte. Lo viste antes cuando enderecé el chasis. Bien, me inventé un soporte para pintar las llantas, que es básicamente un par de hierros que tenía. Lo soldé con forma de Y y haciéndole 2 hendiduras para que el eje no se resbale. Después, con un poco de cemento y arena, que la proporción suele ser de 4 o 5 a 1, es decir, 4 de arena y 1 de cemento, lo mezclamos bien con agua y después lo ponemos en el soporte, que la clave es que quede bien niveladito, pues para que no se caiga. Bien, ahora sí, con el soporte hecho, es mucho más fácil pintarlas, y estas todavía más, ya que estaban perfectas. Pero muchas veces es muy complicado quitar los tornillos de los discos de freno, ya que suelen salir de fábrica con fijarroscas, para que no se afloje. Entonces, lo que hice fue coger con un soplete, calentar la parte de la rosca de la llanta, sin problema que caiga la pintura, ya que lo vamos a repintar. Con eso, hacemos ese pegamento un poco más blando y luego ya es más fácil de quitarlo. Y además, si mellamos esos tornillos, tenemos un problema, ya que son tornillos específicos, que son muy caros y muy difíciles de encontrar. Después, lo que vamos a hacer es lijarlas y limpiarlas a la misma vez. Cogeremos una esponja de matear, que es como una esponja normal y corriente, pero tiene una lija pegada. Es una lija súper finita que una vez lijado con eso ya lo puedes pintar perfectamente. Le echamos el desengrasante o limpia hornos, que también va muy bien, y lo vamos lijando y limpiando a la vez. Todas las esquinas y todos los radios. Después la dejamos secar y con ese acabado mate ya la podemos pintar. Que yo empecé pintándolas todas en blanco, ya que si la pintásemos primero toda naranja, es muy probable que el naranja se atenúe un poco porque el fondo es negro. Bien, las dejé secar un par de días y ya las pude enmascarar, que eso ya os digo que es muy tedioso. Yo lo hice con cinta aislante para que el borde quede súper finito, porque si lo haces con cinta de carrocero normal, el borde se queda como un poco feo, es decir, no queda una línea perfecta como está aquí, sino que queda un poco rugoso y no me gusta. Después enmascaré todas las esquinas dejándolo todo bien tapado, ya que la pintura, sin querer, se cuela por los agujeritos y lo mancha todo, porque los pintamos con la pistola y eso va a presión. Pensé en hacerlo con bicapa, es decir, primero los 2 colores, para que no haya un escalón, y luego un barniz. La única diferencia con eso es que el barniz nivela los 2 colores, es decir, pasas el dedo por la transición y no notas absolutamente nada. Bien, en este caso lo hice distinto, un color encima de otro. Si lo tocas con el dedo o lo ves muy cerca, sabes que hay un margen, pero prefiero hacerlo como lo he hecho ahora porque se ve que este monocapa es de mayor calidad que el barniz que usaba antes. Entonces las piezas quedan como que un poco más brillantes. Pero me topé con un problema, el naranja no se secaba del todo, es decir, no se quedaba duro. Pasados varios días, lo tocabas con la uña y todavía seguía un poquito blando. Eso normalmente se seca en un día, como mucho, o incluso 2, pero este estaba tardando demasiado. Eso seguramente sea algún problema con el catalizador que no se ha quedado duro del todo. Bien, esto como es un proyecto mío, me da igual, si no tocaría repintarlo otra vez. Fíjate, este al estar duro, la suciedad no se pega, pero este está como goma, no está duro del todo. Entonces la suciedad sí que se pega y se queda como un poco más mate. ¿Será culpa del catalizador? Slow y tan slow. Bien, no le di importancia a lo de las llantas y empecé a montar la moto. Le monté las ruedas, le puse el motor, le puse las horquillas y cuando le monté el subchasis me di cuenta que los colores no coincidían. Un naranja era un poquito más claro que el otro. En cámara no sé cómo se ve, pero
No coincide. El naranja, si te fijas, no es igual. Lo volví a desmontar, le pasaron el medidor de color a la pieza que traje otra vez, pero no lograban sacar ese naranja. Cogí una carta de naranjas más específica y escogí uno que era idéntico. Lo volví a pintar y tampoco coincidía el color. Así que me calenté, tiré el chasis al fuego para quitarle todas las capas de pintura y volver a repetir el proceso. Aparejar y pintar. God. Pero no en naranja, ya que como visteis no había forma de coincidir el color. Lo que hice fue pintarlo en blanco, y de esa manera hemos solucionado el problema de que no coincidan los colores. Y además no quedaba muy bien en todo naranja. No le tenía mucha fe al chasis en blanco, pero una vez montado queda espectacular. Lo que también quedó muy bien era el depósito, que como recordaréis estaba abollado por el accidente, y no queréis imaginaros cómo lo abolló, pero tampoco es que estaba muy hundido. Entonces ahora lo que tenemos que averiguar es cómo sacar ese bollo para afuera. No quería comprarme ninguna herramienta para algo que haré solo una vez, porque he visto algún vídeo que lo que hacen es pegar una especie de parche y luego tiran de ello. También una cosa similar, que lo que hacen es limar el metal, en este caso el depósito, sueldan como unos anclajes y a partir de allí tiran de ello sacando el bollo. Eso está bien, pero no tengo ni la máquina y además habría que repintar el depósito, algo que no quiero hacer. Pues opté la opción más fácil, quité el aforador y con un martillo y una vara le di golpes por detrás. Al palo donde le daba golpes, lo que estaba en contacto con el depósito, le puse un poco de cinta americana pues para que no marque mucho el depósito por dentro. Lo hice muy por encima, porque no se ve muy bien lo que estaba haciendo. Usé un poco de la lógica pues para ir sacando los bollos, empecé un poco por las esquinas y ya yendo al centro. Quedó bastante bien y lo bueno es que no tuve que comprar nada y mucho menos limar el depósito y volverlo a pintar. Ahora. Bien, terminando la moto y dándole al contacto me di cuenta de que salía un error. Un error que obviamente cuando la desmonté no salía. Lo busqué por internet y vi que era un fusible de las luces. Un fusible que estaba bien. Caí en que el error estaba en el sistema de alumbrado. Se me ocurrió conectar el faro y el error se fue. Me quedé bastante confundido que la moto dé error cuando le desconectas la óptica. Quizás el sensor de la luz está en el propio faro. Es decir, lo que detecta cuando es de día y es de noche. Y hace que se enciendan y se apaguen las luces automáticamente. Lo que no solucioné tan rápido era purgar los frenos. Al desmontarlos, pues pierde todo el líquido. Y lo que ocurre es que estas motos llevan ABS. Entonces no son líneas directas de líquido de frenos, pues los latiguillos hacen muchas curvas y sobre todo el freno trasero, que va al pedal, sube al ABS y vuelve a bajar a la rueda. El de delante se sangra fácil, pero el trasero sí que va a costar un poco más, así que tenemos que inventar algo para poder solucionarlo. Bien, lo que hice fue coger un tubo que cupiese en el raccord de purgado de la pinza de freno trasera. Lo conecté y el otro extremo lo puse dentro del depósito de líquido de freno trasero. Es decir, dentro del líquido de frenos, pero por debajo del nivel, que quede sumergido en el propio líquido. Lo que haremos con esto es que cuando la bomba saque aire por el tubo que hemos puesto, cuando devolvamos la pateta hacia arriba, no succione aire por el mismo tubo, sino que succionará líquido de frenos porque la hemos dejado sumergida en el propio líquido. Y si repetimos ese proceso muchas veces y muy rápido, él mismo se sangra automáticamente. Porque lo que estamos haciendo es un circuito cerrado, entonces él solo saca el aire. Bien, esto nunca lo he hecho así y se me ocurrió esa vez y creo que os puede servir mucho, ya que me he encontrado con muchas situaciones de que muchos de vosotros me preguntáis cómo sangrar los frenos cuando cuestan muchísimo. Sí es cierto que existen unas máquinas que te ayudan a eso, pero muchas veces algunos de vosotros no la podéis comprar o tenéis que hacerlo lo más rápido posible. Pues yo creo que esta opción es muy buena. Ya le he puesto el tapón, no le he hecho nada más. Presionamos. Perfecto. Ingenio, el puto amo. Bien, puliendo detalles, me fijé que donde va alojado el marcador tenía una pequeña raspa. También lo tenía en el propio marcador, pero apenas se ve. Bueno, lo que hice fue con una Dremel, o lo podéis hacer a mano con una lima o una lija, es quitarle ese raspón. Después, con epoxi, que yo usé porque no me quedaba masilla, mezclamos los dos componentes y lo dejamos secar.
Luego, con una lima o con una lija, le damos la forma intentando imitar la otra forma que tiene el otro lado. Después, le damos una lijita un poco más finita para quitarle las aristas y yo lo pinté con negro satén. Le damos un par de pasaditas, no me quedó muy bien, pero se disimula. Sé que este es un detalle sin importancia, pero quería dejar la moto lo más perfecta posible para enseñaros las cosas que se pueden hacer. Aunque esta moto la usaré básicamente para hacer trail. Vale, no lo alcanzaréis a ver muy bien, pero este lado del manillar está más alto que aquel y se me duerme un poco el brazo. No se nota apenas, pero cuando lo conduces sí que notas algo raro. Se ve que del golpe se cogió muy fuerte el manillar y lo dobló. Entonces, para reparar esto, vamos aquí y doblamos un pelín el manillar. Ahora sí que se ve ya mucho más igualadito. Y ya para poder usar la moto tranquilamente, lo que hacía falta era ajustar el manillar. Bien, esto es cuando te subes a un coche y ajustas el asiento para que se acople a ti y todo eso. Bien, pues esto es igual. Mucha gente se compra la moto, el casco, la chaqueta y todas las chorradas y no se ajusta ni siquiera el manillar. Bien, hay que dejarlo con más o menos los codos queden a la misma altura de las propias manos, pero no tan alto, sino 2 deditos por abajo. Se aflojan los 4 tornillos y aprietas los que hay abajo. Después ajustas la altura y ya aprietas los 2 de arriba. Eso es para que quede centrado. También hay que hacer este proceso con las manetas, que hay que dejarlas ligeramente por debajo del horizonte. Usando la moto de forma normal, había un momento que la moto se me paró. La volví a arrancar, arrancó bien, pero pasados unos metros se volvió a parar y no volvió a arrancar más. Estuve mirando varias cosas y me fijé que no tenía gasolina. Hostia, está seco. Sin embargo, en el medidor de gasolina marcaba medio depósito. Me extrañaba un poco porque el nivel no bajaba en ningún momento, así que me fui a casa, que menos mal que me pilló cerca, y me fijé que el aforador estaba atascado. Cogí un alambre y lo moví un poco y el medidor funcionaba porque lo subí hasta arriba y sí que marcaba, pero estaba como atascado. Bueno, se ve que montándolo o algo lo rompí o no lo puse bien y el medidor de gasolina, que es el flotador ese, dejó de funcionar. Bueno, eso ya lo repararé.